Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 25 de junio de 2018. En calendario económico, comenzamos por cifras de indicadores económicos que serán dados a publicar en Japón. También en Alemania se dio a conocer la encuesta. El índice de indicadores líderes en Japón fue de 106.2, superó la lectura preliminar del mes. En Alemania, el índice de expectativas empresarial IFO mostró un descenso que el mercado había estado anticipando, 101.8 unidades. Es el nivel más bajo del último año, pero en cierta medida los analistas comparten como la conclusión de que esto es simplemente un tema de desaceleración, que no hay algo o no hay motivos pues para tener una mayor preocupación. Con respecto a Europa, tenemos declaraciones de miembros del Banco Central, entre ellos está el director del Banco de Austria, Eduard Novotny, y también un miembro de la Junta del Banco Central Europeo. Comenzando por Estados Unidos, tenemos la publicación hoy del indicador de actividad nacional, calcula la Reserva de Chicago. Este indicador acaba de ser publicado, una lectura de menos 0.15 frente a una expectativa de 0.30, un poco sorpresivo, pues la anterior lectura era del 0.34. Y también más adelante, en una hora aproximadamente, el indicador de ventas de vivienda nueva en Estados Unidos con un leve incremento esperado de 662.000 a 667.000 viviendas vendidas. Estados Unidos tiene hoy colocaciones de títulos de corto plazo a 3 y 6 meses por cerca de 90 billones de dólares, y en el resto de la semana continuarán las emisiones por un total cercano a 206 billones de dólares, donde obviamente pues es un nivel elevado de colocaciones, y a pesar de esto, como hemos visto, las tasas de tesoro se mantienen relativamente bajas, teniendo en cuenta que continúan siendo buscados como inversiones refugio ante este tema del escalamiento de las tensiones comerciales. Con relación a América Latina, cifras en México recientes: ventas minoristas superaron las expectativas en el mes de abril, creciendo 3.3% frente a una expectativa del 3.1%. Recuerden que dentro de una semana tendremos las elecciones presidenciales, el 1 de julio, donde Andrés Manuel López Obrador continúa liderando la intención de voto. Más adelante haremos algunos comentarios sobre este tema, y la mañana cerraría en América Latina con la publicación de la cuenta corriente en Brasil, donde se espera un superávit al billón de dólares. Con relación a las medidas adoptadas el fin de semana por el Banco Central de China, se tiene una reducción en el encaje solicitado a varias entidades bancarias. Esto básicamente lo que hará es liberar fondos por un equivalente a 77 billones de dólares para ayudar a amortiguar la desaceleración económica. Entiéndase todo esto que ha venido ocurriendo con los Estados Unidos en la parte comercial. A pesar de eso, el indicador accionario en China, el índice de Shanghai compuesto, está descendiendo o descendió hoy el 1.3%, y esto obviamente por unos nuevos anuncios que estaría realizando el Departamento del Tesoro en los Estados Unidos de restringir aún más las inversiones de compañías chinas en los Estados Unidos. Con relación a Turquía, durante el fin de semana se confirmó la elección de Erdogan para un nuevo periodo, con una votación suficiente para evitar una segunda vuelta. 53% fue los votos para Erdogan, y el segundo en cuestión obtuvo cerca de 31% de los votos. Mercado desconfía de que esto incrementará las presiones sobre el Banco Central de Turquía. En Europa, como mencionábamos, la confianza empresarial alemana descendiendo. En Estados Unidos, el Departamento del Tesoro recurrirá a medidas legales para restringir las inversiones que hacen compañías chinas en los sectores de aeroespacial, de robótica y de vehículos con energías alternativas, y esto simplemente nuevamente utilizando la justificación de motivos de seguridad nacional. En cierta medida, pues continuamos viendo que estas medidas simplemente lo que hacen es incrementar la tensión entre estos países, y al mismo tiempo, y a los anuncios del presidente Trump de la semana pasada de que si Europa no abre más su mercado, ellos impondrán un arancel del 20% a los vehículos europeos. Pues bien, durante el fin de semana, miembros de la Comisión Europea anunciaron que también van a reaccionar a esos aranceles del 20% anunciados por Estados Unidos. Algunos de estos funcionarios viajaron a China y firmaron una
digamos, una declaración conjunta entre Europa y China, advirtiendo que el proteccionismo y el unilateralismo, sin mencionar específicamente a Estados Unidos, pero por supuesto todo el mundo entendiendo que era lo que querían hacer, mencionaron que estos dos elementos empujarán al mundo a una recesión. Y en otro frente, el presidente de los Estados Unidos afirmó que no debe ser necesario un proceso judicial para deportar a los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Con relación a México y, como mencionamos, a menos de una semana para las elecciones, AMLO duplica en intención de voto al siguiente candidato, por lo cual, pues obviamente la duda de los inversionistas no será quién va a ser el próximo presidente, sino si esta votación total que obtendría sería suficiente para controlar el Congreso mexicano y poder cambiar las reglas de juego, que esto es realmente lo que tiene en tensión en este momento a los inversionistas. En Brasil se dio a conocer que Petrobras alcanzó una aprobación de los tribunales para resolver una demanda colectiva que se tiene en una de las cortes de Estados Unidos. Recuerden que se va a hacer un pago compensatorio cercano a los 3 billones de dólares durante un plazo de tiempo determinado. Y en Argentina, en una de las primeras declaraciones al frente del Banco Central por parte de Luis Caputo, se estableció que consideraba una tasa de referencia del 40% como la actual como excesivamente alta frente al nivel inflacionario que es cercano al 25%. Esto lo hemos manifestado en numerosas ocasiones, sin embargo, por ahora, el nuevo director del Banco Central de Argentina no hizo referencia explícita a que vaya a haber reducciones en la tasa de referencia. Con relación a los mercados accionarios, hoy nuevamente tenemos una dinámica predominantemente bajista por estas tensiones de índole comercial. En Europa, las principales compañías afectadas durante el día viernes y parte del día de hoy tienen que ver con sector automotriz, cayendo entre un 2 y un 4% ante los anuncios de un posible arancel del 20% de los vehículos ensamblados. En Europa lo que dice el presidente Trump es que son bienvenidas las compañías europeas, pero siempre y cuando ensamblen los vehículos directamente en los Estados Unidos. Como ustedes pueden ver, en cierta medida casi todos los sectores del día de hoy, vamos a colocar el índice Stock 600 europeo. Todos los sectores en Europa el día de hoy están descendiendo cerca del 1.2% en promedio. Sin embargo, pues los sectores de servicios públicos, telecomunicaciones, salud figuran entre los más resistentes a la caída y entre los que registran las caídas más fuertes está el sector petrolero, de materias básicas y todo el tema industrial. Y en cuanto a los futuros del Standard Poor's, vamos a ver que el viernes culminaron también la semana pues con ligeras ganancias en el terreno positivo, impulsados principalmente por el sector de energía y lo que era el avance del petróleo, pues luego de los pronunciamientos previos por parte de la OPEP. Las acciones de Exxon y Chevron avanzaron más de un 2% el viernes, sin embargo, pues hoy vemos que se prevé entonces una apertura en el terreno negativo. Los futuros están perdiendo un 0.5% antes de la apertura de mercado y continúa pues entonces estas preocupaciones por los temas comerciales y arancelarios por parte de la presidencia de Trump. Segunda señal de posible agotamiento desde la parte técnica, en medio de esta tendencia positiva que fue anunciada para comienzos de mayo, vemos que pues ese nivel de los 2.800 puntos no logró ser alcanzado ni mucho menos sobrepasado en el corto plazo, con lo cual vemos un retroceso en las acciones del Standard Poor's ya de cerca de nuevo a ese nivel de los 2.730 puntos, donde les recuerdo que el soporte se ubicaría sobre los 2.714 muy de cerca a los 2.700 que fue el nivel de congestión para los meses de febrero a abril de este año. Pasando con el mercado de divisas, vamos a ver variaciones mixtas en las monedas fuertes del G10. El euro pues encabeza un poco las ganancias con un avance del 0.28% y el yen japonés es el que lidera entonces las monedas fuertes del G10 con un avance del 0.32%. El índice de XY permanece por encima de los 94 puntos, donde pues el soporte nivel Fibonacci pues estaría cerca de ese nivel, pero vemos que continúa entonces esa tendencia positiva en el corto plazo para el dólar frente a las monedas fuertes del G10. En cuanto a las monedas de mercados emergentes, pues se evidencia una vez más esa fortaleza del dólar. La mayoría se mantiene en el terreno negativo, el rand sudafricano retrocediendo un 0.88% y el won surcoreano, la segunda moneda también más golpeada con un retroceso del 0.86%. En cuanto al mercado de materiales básicos, el zinc el día viernes tocó su nivel más bajo
en los últimos 10 meses, ya que los inversionistas esperaban un aumento en lo que eran los inventarios de este commodity y no se dio este escenario. Por el contrario, pues se mostró una caída en los inventarios y sumado a eso, pues el cobre también continúa cayendo por segunda semana consecutiva por los temores de una guerra comercial entre Estados Unidos y China que podrían entonces afectar también la dinámica. Vemos también un panorama rojo en lo que sería casi todos los materiales básicos y vemos también que pues entonces el WTI y el Brent muestran ligeros retrocesos, pero pues se mantienen sobre niveles que no hemos visto durante los últimos 2 meses. Entonces, Natalia, con relación al mercado petrolero, interesante, del día viernes ha venido siendo esta dinámica al alza a pesar de los anuncios de incrementos de producción y en cierta medida esto obedece, consideramos en GSC, a un poco de imprecisiones en los comunicados de la OPEP. La meta de incremento de producción no fue oficialmente incluida dentro del comunicado de prensa de la organización y por un lado tenemos las declaraciones de Arabia Saudita afirmando que va a haber un incremento nominal de 1 millón de barriles, pero por el otro tenemos las declaraciones de Irán donde se especifica que son 500.000 barriles de incremento en términos netos únicamente. El mercado ha recibido algunas otras posiciones donde se habla de 600 a 800.000 barriles de incremento de producción, por lo tanto, en cierta medida, digamos que el incremento de la producción puede ser entendido bajo, número uno, un incremento de producción por debajo de lo esperado, o dos, las diferencias que estamos viendo al interior de esta organización que pueden generar un poco como de dificultad en este momento en los compromisos de aumento de producción. Desde nuestro punto de vista, esta segunda explicación tendría consecuencias más bajistas que alcistas porque estaría mostrando un debilitamiento de la manera como se toman las decisiones al interior de la OPEP. Sin embargo, como estamos viendo el día de hoy, el mercado petrolero continúa avanzando tal y como lo marcó los indicadores técnicos que va a explicar más adelante Natalia. Como bien lo mencionaba Daniel, pues lo que veíamos era una reacción al alza en ambas referencias del petróleo. El WTI ganó 4,6% y pues ya se ubica por encima de ese nivel de los $68 el barril y el Brent también subió un 3,4%, ya por encima también de ese nivel de los $75 el barril. Estos niveles en referencia ya al WTI no han sido vistos desde lo que fue abril de este año, donde permaneció allí durante casi todo el mes, cercano a los $68 el barril, y lo que estamos viendo es que sobrepasa este nivel, señal de tendencia positiva, con lo que fue el ataque a la primera resistencia sobre los $67 y ya se ubica muy de cerca a la segunda resistencia que serían los 69, $69 con 38 centavos. Por el momento, esta podría poner algo de fuerza en el corto plazo. Este fue el nivel que fue tomado como el soporte durante finales de mayo que le dio inicio a esa tendencia bajista, por lo cual si se llega a atacar, sí veríamos entonces un avance mayor cercano a los $71, pero por el momento pues queda un poco descartado y veríamos entonces que se mantenga cercano a ese nivel de los $69 el barril. Como mencionamos, la persistencia en las tensiones comerciales está haciendo que los inversionistas mantengan su exposición o incrementen esa exposición a los mercados de renta fija, consideramos como refugio, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania. En términos generales, tasas de tesoros a 10 años siguen en niveles cercanos al 2,90, no han aumentado a pesar de, como ustedes ya lo saben, el incremento de tasas durante el mes de junio, la mejora en la dinámica de crecimiento económico en Estados Unidos y obviamente la eventualidad de que en el corto plazo la inflación supere el objetivo del 2%, teniendo en cuenta obviamente las presiones inflacionarias derivadas de los combustibles, como hemos manifestado, precios del petróleo han estado con una muy buena dinámica durante los últimos meses y en cierta medida esto debería estar impactando diversos niveles de inflación, así como esas medidas arancelarias que genera presión adicional de corto plazo a los consumidores, no por su fortaleza de demanda, sino más bien por los lados de choque de oferta como tal. Por lo tanto, aquí damos finalizado el reporte internacional. Recuerden otra vez, mercados accionarios a la baja, mercados de renta fija relativamente estables y aumentos en la percepción del nivel de riesgo. Damos entrada al informe de Colombia, donde destacamos el día viernes una sorpresa favorable, el indicador de actividad económica 3,5% para el mes de abril, en línea con lo que se considera el potencial de Colombia. Si bien es cierto, en la reunión de junio del Banco Central consideramos que no va a haber reducción de tasa por parte de esta entidad, creemos, a diferencia del mercado, que aún queda espacio para hacer un recorte de tasa en lo que resta del año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia.
Damos inicio entonces a la semana con lo que fue el desempeño que tuvo el índice Colcap durante la semana terminada el día 22 de junio. Lo que vemos entonces es que se vieron variaciones mixtas, sin embargo, la mayoría de las acciones permaneció en el terreno negativo, por lo cual el índice generó entonces un retroceso del 1,2%. Vemos que sobresale dentro de las caídas lo que fue el retroceso de Sura preferencial con una caída del 4,17%, ubicando la acción cerca de ese nivel de los 34.000 pesos y que pues ha sido un soporte y un nivel que no hemos visto en varios meses. En segundo lugar está Grupo Aval con una caída del 4,03%. Las acciones preferenciales de esta compañía registraron entonces una caída y ya se ubican sobre los 1.190, cercano a los 1.200 pesos, que sería el soporte que teníamos monitoreado también en el corto plazo. Y Cemex continúa también con una caída, registró un retroceso cercano al 4%, continúa entonces afectado por lo que son noticias fundamentales. Esta ha sido una de las acciones más golpeadas durante este año. Las presiones, como ya les mencionaba, no solamente desde la parte fundamental, sino también en la parte técnica, lo que ha sido ese constante quiebre y ataque a los soportes de corto plazo nos ha dado a entender que la acción continúa en la caída. No descartamos que pueda entonces continuar la misma en el corto plazo y están mínimos que no hemos observado también en varios meses. La preferencia también de algunos inversionistas al momento de elegir lo que sería una acción del sector cementero se enfoca más a lo que sería Cementos Argos, con lo cual también pues afecta aún más por flujos lo que sería la dinámica de Cemex en el corto plazo. Como les venía mencionando, pues en el terreno positivo se ubicaron las dos referencias de Cementos Argos, la preferencial con un avance del 3,66% y la ordinaria con un avance del 2,13%. Se ha actualizado un poco la recomendación a suponderar con precio objetivo de 11.600 en cuanto a Cementos Argos por parte de Bancolombia y la perspectiva pues de que el sector comience a recuperarse durante el segundo semestre argumenta un poco esta perspectiva que tienen algunos analistas. En tercer lugar, Banco de Bogotá también mostró un avance del 1,54% y pues ya la acción vemos que se ubica cercana a los 68.500 y pues frente a la cual no hay mucho que decir ya dado que estos son niveles muy estables durante el corto plazo. Y en cuanto al índice Colca, como que vemos es que la señal de tendencia a la baja pues ya está siendo confirmada, el ataque al nivel de los 1530 nos da a entender que continúa entonces esta caída. Sin embargo, los 1.520 puntos, que fue el reciente soporte alcanzado para mediados de mayo, podría poner algo de resistencia en el corto plazo. Sin embargo, pues también estamos viendo que la tendencia estructural, lo que es nuestro oscilador de la parte baja, ha perdido un poco de fuerza y podría entonces también mostrar que la dinámica en las acciones, por lo menos en el mercado local, continúe a la baja. Varias noticias corporativas, la primera de ellas relacionada con Grupo Energía de Bogotá. El día viernes, en las horas de la tarde, TGI informó que se inició el proceso de restablecimiento de servicio de gas natural, vehicular e industrial en lo que era Bogotá, Cundinamarca y Boyacá. Luego de la emergencia que se presentó durante la semana, se culminaron las obras de reparación en el tramo Cusiana-Miraflores, con lo cual se levanta el recorte también programado que lanzó el Ministerio de Minas y Energía y ya vemos entonces que se ha controlado esta contingencia que nos preocupaba un poco frente al Grupo de Energía de Bogotá. Y en cuanto a Avianca, para hoy fue convocado un paro nacional en Argentina, por lo que Avianca a través de su cuenta de Twitter informó que exonerará de penalidad a todos aquellos pasajeros que resulten afectados por este evento que se llevará a cabo, pues se lleva a cabo desde el día de ayer y hoy. Los que tengan vuelos desde y hacia Buenos Aires y Mendoza, pues estarían exonerados del cambio de etiquete y pues veríamos entonces algunas afectaciones en los vuelos de Avianca en Argentina. Y en otras noticias corporativas, ya está relacionada con Corfi Colombiana, el viernes a través de información relevante fue convocada a Asamblea Extraordinaria de Accionistas el próximo 28 de junio, donde se pondrá a disposición de los accionistas la posible emisión de acciones ordinarias y preferenciales.
Por tal motivo, pues nosotros manteníamos una recomendación de compra sobre esta acción, pero pues hasta que no se conozcan los detalles de esta emisión, hemos decidido cambiar la recomendación de sobreponderar a neutral. La acción, pues vemos que reaccionó a la baja frente a la incertidumbre de estas nuevas acciones que pues podrían salir a un precio menor que el precio actual del mercado y con lo cual vemos que el viernes puntualmente la acción retrocedió cerca de un 2% apenas se conoció la noticia y retrocedió un 1,2% pues ya para el cierre de la jornada. Frente a la misma, el soporte está sobre los 24.400 pesos que no descartamos pueda ser alcanzado si continúa entonces esta presión a la baja. Y ya en el análisis puntual de dos acciones vemos la de preferencial Bancolombia. La acción pues mantiene la tendencia positiva, sin embargo, ese nivel de los 35.000 pesos pues ha puesto bastante resistencia en el corto plazo. Lo que vemos es un rebote a la baja ya de cerca de nuevo a ese nivel de los 33.800 pesos, que es el nivel de congestión donde se ha mantenido durante los últimos 3 meses. Nivel de soporte a monitorear los 33.400 pesos, pero por el momento pues se mantiene entonces esta dinámica al alza. Y finalmente en lo relacionado con la acción de Ecopetrol, la señal de tendencia a la baja que habíamos venido monitoreando y lo que fue para finales de la semana anterior, pues es probable que no sea confirmado, dado que pues hemos visto entonces esta dinámica al alza en los precios del petróleo y esta primera señal también de posible rebote al alza nos da a entender que la acción pueda entonces recuperarse de nuevo y se mantenga sobre ese nivel de entrada cercano a los 2.995 pesos. Así que monitorear muy de cerca esta acción el día de hoy, el rebote al alza impulsado principalmente por la dinámica en los precios del petróleo, de nuevo cerca a los 2.900 pesos y donde les recuerdo que la resistencia o nivel también máximo reciente se ubica sobre los 3.100 pesos. Y pasando con el peso colombiano, vemos que continúa pues el movimiento al alza sobre la primera banda del indicador. Se mantiene ligeramente por encima del nivel Fibonacci, los 2.900 pesos, pero vemos algo de retroceso a esta hora de la jornada. La fortaleza del dólar frente a las monedas de mercados emergentes puede que aplaque un poco la caída que pueda tener el peso colombiano por el avance en los precios del petróleo, pero pues no descartamos que continúe a la baja un poco y se mantenga de nuevo este nivel de los 2.880 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, lo que vemos es que continúa también la dinámica al alza en términos de tasa, nivel del 6% sería entonces el soporte a monitorear en el corto plazo, sería el último soporte que debemos observar, el siguiente sobre el 6,10 y el nivel actual que es el 6,13 es la primera banda del indicador en medio de esta tendencia al alza en términos también de tasa. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz semana para todos.